Estamos preparándonos para ese programa que espero Dios nos dé la oportunidad de trabajarlo en la intención que se tiene. Vamos a trabajar el tema del fruto del Espíritu en relación con la vida de pareja. Es decir, ¿cómo se entiende el fruto del Espíritu? Porque me parece que a veces un detalle del texto de Gálatas 5 se nos pierde de vista. Y es que en Reina Valera y en los textos antiguos, los manuscritos, el término no es plural, el término es singular, no son los frutos del Espíritu, sino el fruto del Espíritu, es uno solo. Es uno solo expresado en muchas formas. Es uno solo expresado en muchas formas. Y si usted vive su relación de pareja bajo los efectos del fruto del Espíritu, le cerramos la puerta a condiciones emocionales, sentimentales y de la estructura de la voluntad equivocadas, ¿ya? Porque lo que el texto muestra, y lo vamos a trabajar, es que no siempre nosotros podemos estar gozosos, pero si no estamos gozosos, podemos estar viviendo la experiencia en otro frente del mismo fruto del Espíritu. El problema es que a veces le damos lugar a esas condiciones que Pablo define como las obras de la carne que contrastan el fruto del Espíritu. Y la carne obrando en nosotros destruye nuestros espacios relacionales y definitivamente destruye los matrimonios, ¿no? Y no hay manera cristiana de sostener un matrimonio sino viviendo bajo los efectos del Espíritu. Eso es aplicable a todo, ¿no? Cuando usted vive bajo el poder del fruto del Espíritu, usted le cierra puertas a condicionamientos culturales equivocados, o usted somete la fuerza de sus instintos y de sus pasiones a un régimen que la Biblia lo define como el régimen de Dios, como el régimen de la inteligencia que viene de Dios, de la sabiduría que viene de Dios. Y eso es a lo que debe apuntar todo creyente. Uno no puede imaginarse entonces que se pueda decir que hay un matrimonio cristiano y todo lo que la pareja esté expresando en la relación, por ejemplo, sea amargura. La amargura envenena los espacios relacionales en una forma terrible, tanto que contamina a los hijos. Óigase bien eso, contamina a los hijos. A veces el espíritu amargado de los hijos es un efecto secundario de la condición
deformada por la amargura del papá, de la mamá, a veces de los dos. Y usted no puede vencer la amargura diciendo, voy a vencer la amargura y le voy a decir no a la amargura. Hermanos, la amargura es una condición que cuando toma posesión de la vida crece como un cáncer. ¿Me oyó? Crece como un cáncer. Y es incontenible. Solo hay un antídoto, solo hay una medicina eficaz. La Biblia lo define como el fruto del Espíritu. El fruto del Espíritu. Vamos a hablar de eso en este encuentro de parejas, porque yo veo que un buen número de relaciones de parejas de los miembros de la iglesia son relaciones inconversas. Es decir, se supone que los miembros de la pareja, el hombre y la mujer, son creyentes, pero tienen una relación inconversa. Una relación inconversa, una relación carnal y no por las pasiones de la sexualidad, carnal por las motivaciones que tienen, por los intereses que mueven, por la fuerza de el ego. El centro del ego es decir, el ego es un efecto central del espíritu carnal de las personas. Y cuando ese ego se alborota, hermanos, en la vida de pareja, eso se vuelve un infierno. Eso se vuelve un infierno. Cuando uno descubre que cada uno tira por su lado, y cada uno presume de tener la verdad, y lo más sorprendente del poder del ego, el efecto carnal del ego, es que uno ve gente que cuando se muestra, se presenta como una persona muy consagrada a Dios, pero cuando uno ve los efectos de sus acciones, sus actitudes, son bestiales, destructivas, crueles. La crueldad en el matrimonio es, hermanos míos, un veneno terrible. Y hay crueldad a veces en los matrimonios. Y la persona no ve eso, la persona se ve limpia y la persona se ve víctima. El poder de una carnalidad que ha llevado a la persona hasta la inconsciencia. ¿Ve? Y le corta la cabeza al otro y en las palabras de Jesús está pensando que le rinde culto a Dios. ¿Sí me entienden lo que estoy diciendo? Dentro del matrimonio, dentro del sagrado matrimonio. Y por eso uno dice, los matrimonios se vuelven una masacre. Y no hay trabajo serio sobre eso. No hay cosa, perdone lo que voy a decir, hermano, no hay cosa más boba que el trabajo de uno aconsejando matrimonios. Eso es lo más bobo que hay. Y lo digo por la experiencia de mi trabajo. Porque, hermanos, uno los recibe y cada quien va detrás de una trinchera y se vuelven intocables en sus ideas, en sus presupuestos. Y entonces uno los escucha y uno trata de meter la cuchara como para decir, oiga, por ahí es... Ah, no, el pastor de eso no sabe nada, él no tiene ni idea, porque es que él no sabe lo que yo vivo con ese hombre, él no entiende nada de lo que yo vivo con esa mujer. Hermanos, si está uno haciendo papelitos allí como
como buscando que no se agredan, que no se maltraten, pero no cambian, porque no aceptan los presupuestos de su desubicación. Es decir, del espíritu no tienen nada. No tienen nada. Por eso hay tanta injusticia. Y no de los varones hacia las mujeres exclusivamente, muy frecuentemente de las mujeres hacia los varones. Uno presume que los varones de la iglesia son fieles, y espero que lo sea la mayoría. No me imagino que una mujer cristiana, sabiendo que su esposo solo cuenta con ella, tome la decisión cruel de cerrarle las puertas, como una retaliación o como cualquier cosa. Si el hombre fuera del mundo, no lo haría porque dice ella, él se va a buscar otra mujer. Pero como no es del mundo, es de la iglesia, lo tiene asegurado aquí. Y se da el derecho de ser cruel. Pero dice, es que yo amo tanto en Cristo. Es que yo soy una persona tan noble. Mis sentimientos son tan nobles. ¿Me están oyendo, hermanos? Hermanas. Porque cada quien está buscando la manera de controlar al otro, ¿no? Y cada quien tiene sus armas. ¿Me entienden lo que estoy diciendo? Claro que me entienden, ¿no? ¿Para qué pregunto si me entienden? Claro que saben de qué estoy hablando. Y entonces saben por dónde está la debilidad del otro y desde allí tratan de controlarlo. Y no solo es cruel, se convierte después eso en un estímulo para el resentimiento y para el odio. Y me duele que nadie quiera trabajar de fondo las cosas. La agresividad, el maltrato verbal. Aquí entre nos, que la gente de allá afuera no se dé cuenta. El maltrato físico, inconcebible. ¿Ven? Inconcebible. De modo que en relación con los matrimonios, tengo mucha esperanza en Dios, pero yo no me hago ilusiones. Fíjense que son dos cosas distintas. Yo no me hago ilusiones, aunque confío en el poder de Dios. Pero yo les tengo que decir con dolor que probablemente un alto porcentaje de los matrimonios de la iglesia no están funcionando. No está funcionando. Y a pesar de que al pastor no le dicen nada, el pastor no necesita que le digan tantas cosas para darse cuenta que está pasando en su iglesia. Y eso no está marchando, porque todo el mundo está metido en sus fortalezas. Y atrincherado allá le dispara al otro. Y el otro tiene que vivir atrincherado también y escondido, porque apenas asoma la cabeza, le pasa un tiro rozando. Porque eso es un
tire y encoge, eso es no dar papaya. Bueno, consiste en no dar papaya porque el otro la aprovecha. Ay, hermanos, eso no es vida cristiana. Eso es como el diálogo de la guerrilla con el gobierno mientras están matando en el monte. Ellos están viviendo rico, cómodos, en un diálogo, resolviendo los conflictos de Colombia y firmando la paz, mientras los soldaditos están muriendo allá en el monte y el guerrillero raso se muere en el monte. ¿Ve? Las cositas buenas que tiene una vida de pareja se desbaratan en par patadas y no hay más que diálogos y diálogos, diálogos de paz, y en esos diálogos de paz meten al pastor de testigo y el pastor trae el tratado y les dicen firme aquí, firme allá, y cada uno dice no, si está eso yo no firmo, si está esto yo no firmo, y no me firman. Y el conflicto está vivo. ¿Me están oyendo, hermanos míos? Ahora, yo no estoy diciendo que nosotros seamos una iglesia problemática. Al contrario, yo pienso que somos una iglesia muy saludable. Sin embargo, esa es la patología de la época. La cosa es que nosotros los cristianos tendemos, y eso es saludable, a no separarnos. Porque por principio no debemos separarnos. Ojo con el cuento de las separaciones, sin haber peleado, sin haber luchado, sin haber buscado la forma de sacar adelante las cosas. Pero al mismo tiempo uno descubre que eso se parece a la pelea en los pueblos nuestros, la pelea de varones en los pueblos nuestros. Las vi, un pañuelo rojo grande, y entonces cada uno con un cuchillo y mordiendo cada uno de los bordes del pañuelo, y es de varones tratar de matarse a cuchillo sin soltar el pañuelo. Porque el que suelta el pañuelo es una gallina y queda muy mal, de modo que debe pelear cuchillo en mano, pañuelo mordido sin soltarlo, es decir, la distancia nunca se alarga y tienen que defenderse así y tratar de agredir al otro. Pues así veo muchos matrimonios, no sueltan el pañuelo porque no es digno soltar el pañuelo, pero mordiendo el pañuelo se dan y se dan y se dan, y les dicen: ¿ustedes para qué siguen viviendo juntos? ¿Qué, hermano? ¿Usted me va a hablar de separación? No, hermano, eso es pecado. ¿Sí me están entendiendo, hermanos míos? Les aseguro que algunos de ustedes están diciendo: ¿y al pastor quién le contó? Les aseguro que algunos aquí están diciendo: ¿y cómo se dio cuenta el pastor de eso mío, de eso nuestro? ¿Cómo lo supo? ¿Quién le contó? Uy, la gente tan chismosa. Por eso yo le estoy pidiendo a Dios los matrimonios de la iglesia. Le estoy pidiendo a Dios los matrimonios de la iglesia. Porque sé que enfrentándonos a esta cultura, el futuro de los matrimonios es malo, pero en Dios es bueno. Y eso, por eso nos lleva a tratar el tema
del fruto del Espíritu, porque si Dios no mete la mano no pasa nada. ¿Oyeron? Si Dios no mete la mano no pasa nada. Y tiene que ser en ambos. Una sola persona hoy día no sostiene un matrimonio, antes sí. Hace unos 30 años una persona sostenía un matrimonio. Hoy no, eso no es posible. La presión externa en una relación de pareja desbarajustada, hermanos míos, es violenta y destructiva. Y eso sí, les digo, no se dé el lujo de romper por negligencia su matrimonio. No se dé el lujo. Porque eso le va a doler en el alma. Hay situaciones que hacen imposible que el matrimonio se sostenga. Porque no va a depender de usted como cristiano. Posiblemente depende de la otra persona que no lo es. Pero si usted es un cristiano, si ambos son cristianos, no se den el lujo de romper su matrimonio. Peleen su matrimonio si ambos son cristianos. Eso es lo que dice el apóstol Pablo en la primera carta a los Corintios, capítulo 7. Esa es la idea. Si ambos son cristianos, eso hay que pelearlo, porque no se concibe que un cristiano quiera destruir su matrimonio. Pero es probable que el otro no sea cristiano, y el cristiano debe dar la medida cristiana en su matrimonio, debe luchar hasta donde cristianamente puede hacerlo. Eso no es garantía. ¿Me oyeron? Porque usted le podrá decir a Dios: Señor, salva mi matrimonio. Entonces Dios va a decirle: de parte tuya yo lo salvo, y de él o de ella, ¿cómo lo salvo? Señor, convierte a mi marido. Y entonces él va a responder: para eso te tengo a ti. Si tu cristianismo, muy bueno, no es suficiente, no hay manera de salvar a tu marido. Porque la bendición que tiene tu marido eres tú. Pero si tu presencia como buena cristiana no le sirve, no me pidas que salve al que no quiere salvarse. ¿Me están oyendo, hermanos míos? Muy bien. Para los solteros les digo, el matrimonio es muy rico. Cásense, cásense. Cásense. Cristianamente hablando, es un problema muy serio. Por otro lado, lo único que sana mi mente enferma para vivir bien, con la cordura que necesito una relación de pareja, para vivir cuerdamente una relación de pareja, lo único que sana mi mente enferma es el poder de Dios. Y convénzase, hermano, hermana mía, que todos tenemos nuestro poquito de locura. Todos. Esa es una frase que se la escuché
a mi suegra cuando hablaba de determinadas situaciones, es que el hermano tiene su poquito. Y decía ella, bueno, todos tenemos nuestro poquito, ¿ya? Y necesitamos la sanidad de Dios. Necesitamos que Dios nos sane para que regresemos los espacios relacionales a la objetividad. Porque hay mucho cuento, hermanos, hay mucho cuento. Hay mucho cuento. Y una de las cosas que nos regresa a la objetividad es descubrir algo que es un principio, y se lo digo con todo el peso de la experiencia de mi trabajo en consejería de pareja. Es que cuando hay conflictos matrimoniales, la pareja necesita la intervención mediadora de los recursos de Dios en la iglesia, porque si no, la situación se complica. Hay cosas que se resuelven fáciles, hay cosas que se resuelven rápido, pero cuando usted descubre en ese arranque de cordura que da el Espíritu de Dios, porque es que el Espíritu de Dios le pone a uno los pies en tierra. Cuando yo oigo a gente soñadora, cuando oigo gente hablando de las cosas grandes que vive con Dios, y los veo por las nubes, digo yo, de Dios no tienen nada, del Espíritu de Dios no tienen nada, porque lo primero que hace el Espíritu de Dios es ponerle los pies a uno en tierra. Lo primero que descubre una persona cuando las cosas se van complicando es que necesita ayuda y debe ir a buscar ayuda y debe salir a buscar ayuda. Y sigo insistiendo en una frase que se vuelve norma en el territorio del ego nuestro. La frase del esposo a la esposa o de la esposa al esposo. Nadie más tiene por qué saber de lo nuestro, porque nosotros somos suficientemente maduros para resolver nuestros problemas. Perdónenme, hermanos, cuento. Eso no es cierto. Y no es cierto cuando, en cambio de enfrentar el problema y de tratar de resolverlo, se evade. Y en la medida en que los problemas se van evadiendo, las situaciones van empeorando. Y cuando ya se va a buscar remedio, ya las cosas están tan avanzadas que el daño emocional y afectivo es difícil revertirlo. Hay momentos de la relación donde el daño afectivo es tan grande que ya no regresa. Podrán seguir juntos, pero la relación en el campo afectivo no regresará por sus fueros, no entrará a los territorios de la restauración afectiva, y podrán ser buenos compañeros, hasta buenos vecinos de cama porque duermen en la misma cama, ¿ya? Pero las condiciones afectivas dañadas, lesionadas mortalmente, ya no regresan. Generalmente la gente dice, es que Dios va a restaurar lo nuestro. Dios restaura en el territorio donde las personas
hacen esa entrega absoluta y cuando los daños son tan grandes, la gente se guarda, se reserva y cada vez es peor la situación. Créanme que es así. A veces, hermanos, uno dice, esta situación está a tiempo. Esto está a tiempo. Todavía es trabajable. Hay otras situaciones que uno dice, allí no va a pasar nada. Y están en la iglesia. Y hablando de la vida de pareja, de ciertas parejas, uno dice, allí no va a pasar nada. Allí no va a pasar nada. Podrán seguir juntos, pero no va a pasar nada. Eso no es así automático. Hay un punto de no retorno. Hay un punto de no retorno. Hay un momento en que todos los esfuerzos que haga una persona no alcanzan para recuperar en lo mínimo los espacios de confiabilidad en la relación con el otro. No alcanza. La cosa es que el potencial desgastado tiene implicaciones espirituales también. Tiene implicaciones espirituales también. Y cuando ha habido una relación de pareja que se desgastó, que se maltrató, que se ofendió en extremo y como consecuencia la relación se rompió, esas dos personas deben hacer un largo proceso de sanidad, que no lo hacen. Porque cuando los veo 5 o 10 años después, 3 o 4 años después, cada uno sigue atrincherado y sintiendo que eso se dañó. Y aunque pudo ser parte de la culpa de él o de ella, el mayor peso de responsabilidad cae sobre el otro. Entonces uno dice, allí no ha pasado nada, allí no se ha resuelto por dentro nada, allí no se ha sanado nada. Y si las personas me piden el consejo a mí, el consejo que les doy inmediatamente es, no se vaya a meter en otra relación. No se vaya a meter en otra relación. Y yo le aconsejaría entonces a alguien que se va a meter en la relación con alguien que viene de una relación maltrecha. Porque es que hay razones. Por ejemplo, cuando una persona vive la experiencia del desprecio, del abandono, y frente a eso lo que hizo fue tomar la actitud de confiar en Dios y replantear su vida y decir, bueno, esto se acabó. Entonces, a eso yo le digo, esa persona debe sanarse, pero tiene como un potencial muy especial para encontrar un espacio válido de relación. Pero si en la relación hubo unas condiciones que se maltrataron, se agredieron, se machacaron, pues como peor se puede. Lo triste, y en esto estoy insistiendo, es que la gente no se pone en un plan de sanidad. No los he visto. Es decir, muy pocas personas he conocido yo que salidos de una experiencia de esas comiencen a buscar la salud de Dios de la manera que debe ser.
Y yo estoy plenamente convencido porque estadísticamente está confirmado. Donde no hay sanidad, el problema se repite. ¿Me oyeron? El problema se va a repetir si no hay sanidad. ¿Me oyeron bien? Se va a repetir. Y una certificación de sanidad solo se puede dar cuando uno ve a una persona que se le mete al trabajo, porque el trabajo que uno tiene que hacer en términos de terapia espiritual, el trabajo que se tiene que hacer es un trabajo dispendioso, es un trabajo exigente, es un trabajo duro, agresivo, a veces con tintes tan violentos que la persona tiende a ofenderse y solo la humildad suficiente para dejarse trabajar bien a uno le garantiza la sanidad de la persona. De otra forma, no. Y hermanos, con mis condiciones maltrechas, con mi espíritu ofendido, con mi espíritu humillado, a veces con mi espíritu molesto, lo que voy a hacer en el otro espacio es repetir el mal. Hace algunos años, mi papá era un amante de los tangos, ¿no? Era un tangófilo de esos pues, bien metidos con esa música. Y claro, al lado de él aprendí un poquito. Y hay una canción, hay un tango que titula Uno. ¿Ya? Uno, así se titula. Y una de las cosas que dice ese tango es: qué lástima, más o menos la idea es: qué lástima que tú hayas llegado a la vida mía después de todo lo que me pasó. Porque si hubieras venido antes, hasta yo me hubiera refugiado en el amor tuyo. Y dice en una de las frases: y no estaría pensando que eran estos ojos los que me traicionaron anteriormente. Es decir, yo vengo golpeado, yo vengo lesionado, y por eso yo no quiero meterme en este cuento, porque yo no me siento bien de lo que me pasó. Qué lástima que no hubieras venido antes, que no hubieras llegado antes. Y entonces va dejando ver todo el impacto que ha producido una relación anterior. Los tangos tienen la virtud de ser muy realistas, ¿no? Y eso lo hace cruel. El tango es una música toda agresiva, porque es muy realista, ¿ya? En el sentimiento es realista. Entonces, hermanos míos, yo veo poco trabajo, poca seriedad, poco compromiso, y veo que los matrimonios se arriesgan demasiado, se exponen demasiado a condiciones no saludables, y generalmente se aprovecha de la buena fe de alguien o de la incapacidad de alguien para romper una relación, y se sostienen estados enfermizos que, por otro lado, terminan siendo condiciones que los hijos van asimilando inconscientemente. Estadísticamente hablando,
se confirma que los hijos que vienen de matrimonios dañados tienden a dañar sus matrimonios, tienden a romper sus matrimonios, a no ser que haya habido sanidad de por medio. Pero la tendencia es esa, que los hijos y las hijas que se sostuvieron, que vienen de matrimonios que se han sostenido, en el ejemplo que les coloqué yo, mordiendo cada uno el borde del pañuelo, pero agrediéndose a cuchilladas con mucho honor y con mucha dignidad, los hijos tienden a repetir la historia y se vuelven personas matrimonialmente conflictivas. ¿Oyeron? Matrimonialmente conflictivas. ¿Ya? No son pacificadores, son conflictivos. O sea que no es el hecho de que vengan de una vida de pareja, de un matrimonio. Los padres sostuvieron la vida de pareja, pero garrotes se dieron todo el tiempo, porque allí no hay nada. Y la persona, yo le digo a los jóvenes que vienen de situaciones así, busquen sanidad, busquen sanidad, busquen que el Señor libere sus mentes, que el Señor rompa condicionamientos, porque se van a expresar después. Necesariamente se van a expresar después. Porque es que son factores de crianza. Los hijos crecen bajo condicionamientos que dan un patrón de crianza, un patrón existencial que se toma como normal. En una situación de conflicto de pareja de dos personas que nunca quisieron llegar a la iglesia, pero que me dieron la oportunidad de trabajar con ellos. El asunto es que, entre otras cosas, ella decía de él, es que él es muy melindroso. Él no es una persona que entienda que los problemas en el matrimonio son normales. Entonces decía él, pues sí, normal, pero no pelear todos los días. Dice, yo no me imagino una vida, el resto de mi vida al lado de esta persona que considera que es muy normal que en el día al menos una pelea tengamos, porque si no tenemos una pelea es que estamos enfermos. Y ella dice, pero pastor, a mí me parece eso lo más normal del mundo. Entonces, cuando comienzo a averiguar de dónde viene cada uno, él viene de un territorio relacional donde papá y mamá, si pelearon, ni cuenta se dio. Pero ella viene de un espacio relacional donde cada almuerzo era un movimiento de palabras, de agresiones, de ironías, pero terminaba papá y mamá yendo juntos a la cama. Al día siguiente todo amanecía muy bonito hasta cierta hora, porque cuando calentaba el sol se les calentaba la cabeza. Entonces, hermanos míos, dos ambientes tan distintos que el uno ve normal algo que no es normal, de hecho no es normal, y el otro siente el agobio por un patrón totalmente distinto, demostrando que el condicionamiento sí pesa y que uno debe sanarse, porque los condicionamientos pesan en muchos aspectos, pero
en muchos aspectos, en todos los aspectos posibles donde la crianza a uno lo afecta. Uno tiene que darse cuenta qué había en el papá, qué ha habido en la mamá, y darse cuenta que hay patrones de ellos que, aunque uno no los haya percibido, algo se le pegó y uno debe sanarse de eso. ¿Está claro lo que estoy diciendo? ¿Sí me oyeron bien, hermanos míos? Perdónenme que para ilustrar el campamento o el encuentro de parejas haya dedicado esta predicación. Pero lo que les quiero decir es que sí me preocupa mucho la forma como se ve normal lo anormal en la vida de pareja. Y más todavía, hay algo que yo quiero que entiendan, hermanos. Un matrimonio necesita la bendición de Dios. Un matrimonio necesita la bendición de Dios. Por favor, no se acostumbren a la vida en unión libre. No se acostumbren a la vida en unión libre. Porque uno tiene presentación. No es así. No solamente es inmoral. La unión libre para dos personas que tratan de caminar en el Evangelio es una condición inmoral. Pero no solo es inmoral, es irrespetuosa. Es irrespetuosa con el medio. ¿Oyeron bien? Es irrespetuosa con el medio. Que usted esté aquí en la iglesia y usted esté en una unión libre y usted no está buscando la solución a esa condición de unión libre. Eso es irrespeto al medio. Por eso les pido en el nombre del Señor, no se acostumbren, porque veo que hay muchas parejas tranquilas en esa relación de unión libre, con problemas sin resolver, con cosas sin haberlas colocado en el sitio como deben ser, y simplemente nos rejuntamos y allí estaremos. Eso no es así. Eso no es así. Esa no es la iglesia. ¿Está claro? ¿Sí está claro, hermanos míos? Porque se volvió ley cultural y ley que se extiende a la iglesia. Pasan 5 años y más años las personas viviendo en unión libre y no dándose cuenta que con eso se ofende la dignidad del medio. Por otro lado, hay relaciones que se establecen en unión libre y están funcionando en unión libre, pero están funcionando abiertamente. Hay otras relaciones de unión libre que están funcionando, de las cuales mucha gente es consciente, aunque las dos personas comprometidas presumen que nadie sabe. Eso es mucho irrespeto al medio. Eso es mucho irrespeto al medio. Así no es. Así no es. El medio social y espiritual merece mucho respeto. Y si usted está viviendo su vida de pareja, aunque no estén juntos, pero está viviendo su vida de pareja con alguien, es una inmoralidad de alto calibre que demanda arrepentimiento y replanteamiento de la vida si esperan tener de pronto la bendición de Dios. Uno no puede obligar a nadie, pero yo diría que en esos casos
Si no quieren resolver el asunto por donde debe ser, o buscar la ayuda para ver cómo se resuelve el asunto, me parece que no es moral que asistan a la iglesia. ¿Me oyeron bien? No es moral que asistan a la iglesia. Que entiendan que a la iglesia hay que tomarla en serio, en lo mínimo. Los espacios de la iglesia son espacios de respeto, en lo mínimo. ¿Ya? Se encuentran aquí en la iglesia, se arrejuntan, como se dice popularmente, se arrejuntan y siguen aquí en la iglesia. No, esto no es así. Por eso los conmino a todos, a los que viven ese tipo de experiencia de relaciones en unión libre, dignificando el hecho de que los que estamos lo hemos tomado en serio y estamos viviendo esto seriamente, es que nos honren, que nos respeten. Ahora, otra cosa es el simpatizante que está llegando a la iglesia, es distinto, ¿no? Y que viene con esa situación. Aquí le damos todo el apoyo y no le vamos a decir, ahora se tiene que casar ya y ya y ya, no. Le damos toda la orientación que necesita y el respaldo. Pero hermanos, son personas, además de haber pertenecido a la iglesia mucho tiempo, fue dentro de la iglesia o estando en la iglesia, que decidieron juntarse a vivir, ya sea formalmente o ya sea en esas formas de vivir de encuentros, porque es la misma cosa. Entonces, por favor, no en la iglesia, no en la iglesia. Y si no está dispuesto a establecer una relación como debe ser espiritualmente, entonces no lo haga aquí. ¿Me están entendiendo, hermanos? No lo haga aquí. No lo haga aquí. Así que, hermanos míos, la salud de los matrimonios es una preocupación, porque detrás de la salud de los matrimonios viene la salud de las nuevas generaciones, y qué triste es que las nuevas generaciones vengan marcadas ya por unos déficits de condiciones mal trabajadas. Que Dios nos ayude. Los invito al encuentro de parejas. Los invito al encuentro de pareja. Es una bendición ese encuentro de pareja. Hay matrimonios que yo admiro mucho en la iglesia, ¿no? Hay matrimonios que yo admiro mucho. Y no porque yo sepa que no hay problemas, es precisamente porque sé que hay problemas, pero aprecio y admiro la forma como los manejan. Eso es dignificante, eso es estimulante. Saben manejar las cosas, saben trabajar a tiempo las cosas, no se eternizan, sino que le están buscando salidas oportunamente. Hay otros matrimonios donde a veces yo admiro enormemente la actitud de uno de los cónyuges y digo, esa persona tiene actitudes heroicas, admirables. Son héroes silenciosos, porque son personas que sobrellevan las limitaciones del otro para permitirle al otro funcionar en lo poquito que funciona, pero se lo permiten, porque crean las condiciones y el otro funciona o la otra persona funciona.
Y yo digo, el que está detrás de todo eso es fulano de tal, pero nadie se da cuenta que el que está detrás es esa persona. Porque es sabio, porque es prudente, porque ama, y se oculta para dejar ver lo bueno y lo válido de su cónyuge, bendiciendo el espacio de relación. Y eso, hermanos, es una condición encomiable. Y yo lo admiro. Es que la gente no se da cuenta de lo mucho que yo sé de muchas situaciones. Y mi admiración silenciosa se expresa en mi oración. Señor, ayúdalo. Señor, ayúdala. Porque sé que lleva una gran carga. Sé que lleva una gran responsabilidad. Señor, ayúdalos a los dos, porque están luchando. ¿Ya? Ayúdalos a los dos. Así que, hermanos, los matrimonios son una preocupación de esta iglesia. ¿Ya? Nos preocupan los matrimonios en la iglesia apostólica, porque una iglesia saludable va produciendo matrimonios saludables. ¿Lo creen ustedes? Confiemos en eso. Padre eterno, ayúdanos. Bendícenos, Señor, con razones tuyas más claras, más poderosas y más eficientes cada vez. Danos recursos tuyos para ir orientando las posturas espirituales que nosotros necesitamos orientar, para dar la medida precisa, Señor, en las demandas espirituales que hay en la iglesia, en todos los campos, Señor, en la vida de parejas, en la vida de las relaciones familiares, en los ambientes en los que tú, Señor, debes intervenir y debes crear condiciones de victoria y condiciones saludables. Bendícenos, Señor, a todos, abre las puertas para todos, genera oportunidades para todos. En el nombre glorioso de Jesucristo el Señor. Amén. Amén. Amén.